hablando de la participación ciudadana, nos hemos ocupado de cómo esta participación ciudadana empieza a tener más protagonismo en el procedimiento administrativo, y yo voy a tratar de concentrarme en la necesidad de participación ciudadana, no en el procedimiento, sino en el proceso contencioso administrativo, que no ha quedado ajeno a los grandes cambios que provocó básicamente la reforma del 94, que, como dijo Eduardo, va a generar o todavía nos tiene deparadas consecuencias que no conocemos. El legislador todavía no ha hecho su parte del trabajo, así que los jueces se han visto desde la reforma del 94 hasta la actualidad la necesidad de aplicar los artículos sin el acompañamiento de la regulación legal por el órgano representativo. Pensar la participación ciudadana en el proceso contencioso administrativo tiene la gran responsabilidad de ver qué alcance va a tener esa participación ciudadana. Para entender qué alcance puede tener esa participación ciudadana en el proceso contencioso administrativo, quizás conviene preguntarse qué falencias tenía, por qué no alcanzaba el sistema judicial clásico para que el proceso contencioso administrativo siguiera funcionando y pudiera dar respuesta a necesidades actuales de nuestra sociedad, a los problemas que tiene la sociedad de hoy y que no existían en el momento en que se pensó este sistema judicial del que nos seguimos aprovechando. Si nos remontamos al momento en el que el constitucionalismo clásico diseña la división de poderes, nos vamos a encontrar con un sistema judicial pensado para proteger derechos individuales, ¿sí? El mecanismo es sencillo. En realidad yo voy a tratar de proponerles ideas muy sencillas, que pueden estar muy equivocadas, pero son sencillas. Enseguida se van a dar cuenta si no coinciden. Entonces, este sistema judicial clásico, su objetivo prioritario era proteger derechos. Donde había un titular de derecho, el sistema le prometía: usted va a poder ir a pedirle protección a los jueces. Y a su vez tenía que cumplir la promesa de equilibrio entre los poderes. Entonces, el juez, pese a que en el marco de una controversia de derechos, como nos decía García Puyés al inicio, puede declarar la nulidad de un acto administrativo o incluso utilizar la herramienta más poderosa que tiene el Poder Judicial, que es declarar la inconstitucionalidad de la ley, no está interfiriendo con las competencias de los poderes, porque su misión es proteger el derecho que estaba discutido en el pleito, ¿sí? Entonces, su sentencia impacta en ese sistema siempre en derechos, no en competencias. Al día siguiente, la administración, el legislador, seguirá con sus tareas e incluso podrá para el futuro seguir aplicando los criterios por más cuestionables que pudieran ser. El sistema garantizaba entonces la convivencia armónica entre los poderes y la férrea protección de los derechos que estaban reconocidos por el ordenamiento jurídico. La propuesta era: donde haya un titular de derecho, va a haber oportunidad de que un juez le garantice el respeto de ese derecho en sede judicial. Claro, los tiempos cambiaron y hoy la sociedad se da cuenta que el crecimiento industrial debe ir de la mano de un ambiente sustentable. También se ha dado cuenta que el poder hoy por hoy no se ejerce solo desde el Estado y hay otros centros que tienen capacidad para provocar daños o perjuicios a las personas. Y normalmente estos centros alternativos de ejercicio de poder suelen ser en una relación jurídica la parte más fuerte frente a una contraparte más débil. Entonces, esta propuesta de donde hay un titular de derecho, hay posibilidad de protección judicial, empieza a resultarnos insuficiente. ¿Por qué? Porque hay derechos que no tienen un solo titular y porque hay derechos que sí tienen un solo titular, pero ese titular le puede resultar tanto más inconveniente ir a pedir protección judicial porque le es costoso, porque le requiere mucho esfuerzo, y el beneficio individual que puede recibir es poco. Entonces termina existiendo un fuerte incentivo que desalienta la búsqueda de protección judicial. Y el sistema clásico había pensado que si cada titular va a pedir protección judicial, el sistema funciona. Entonces, hoy tenemos este desfasaje entre cómo estaba diseñado para un momento en el que alcanzaba para una sociedad con la existencia de un sistema que protege derechos individuales. Hoy no nos alcanza, ¿sí? ¿Cómo ha hecho, sobre todo la reforma del 94, para solucionar este déficit, esta insuficiencia del sistema judicial? Incorporó nuevos protagonistas. ¿Quiénes son estos nuevos protagonistas? Ya no es solo el afectado, el titular del derecho subjetivo, el que puede ir a pedir protección judicial. También pueden hacerlo el defensor del pueblo, las ONG y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires,
cuando se trata de los derechos de incidencia colectivos que están contemplados en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, es cualquier habitante. Es la proposición más ambiciosa, es la ampliación más vasta que podemos imaginar. Cualquier habitante. ¿Cómo convive eso con un sistema judicial que sigue estableciendo, como dijo García Puyés, jueces que intervienen en casos? ¿Sí? Han cambiado entonces la fisonomía de las partes y también de la noción de caso. La sociedad ahora necesita aprovechar otros protagonistas. ¿Por qué? Porque necesita canalizar esa energía disponible. ¿A través de quién? El defensor del pueblo, las ONG y en algunos supuestos particulares cualquier habitante. Hay dos supuestos básicamente que podemos utilizar como ejemplos para ver si este complemento del sistema clásico puede funcionar y convivir armónicamente con el resto de las exigencias constitucionales. Cuando estamos frente a un derecho de incidencia colectiva indivisible, no tenemos problema. No hay un titular individual, no hay un portador de un derecho que pueda ser ilegítimamente excluido del debate. Pero hay que ser cuidadoso en poder distinguirlo y calificarlo como derecho de incidencia colectiva en sentido propio, esto es indivisible. Para llevarlo a ejemplos prácticos, ¿se acuerdan allá lejos en el tiempo el caso de la doctora Labatón? Fue la primera vez que se dictó una sentencia que materialmente tenía que beneficiar a un universo, a un colectivo, y no solo a la promotora de la demanda, que era una abogada, que tenía una discapacidad física y pedía que se cumplieran normas que obligaban a que hubiera accesos disponibles en los edificios que le permitieran a las personas con necesidades especiales acceder al igual que lo hace el resto de la población. Bueno, hubiera sido absurdo pensar que esa sentencia se dictara solo a favor de la doctora Labatón y que las rampas se le pusiera su nombre para que ella sola circulara. Ahí había un interés colectivo y se podría tomar como indivisible en el sentido de que no podía o no tenía ningún sentido que beneficiara a una sola persona. A la par de los derechos de incidencia colectiva indivisibles están los que ya han sido nombrados, los individuales homogéneos. ¿Sí? Hay la forma en que pueden convivir con nuestro sistema judicial es exigir que cuando se quiere litigar un derecho de incidencia colectiva homogénea, la pretensión tenga que estar vinculada a un daño común, estar dirigida exclusivamente a solucionar el daño común y que quien quiere beneficiarse de las legitimaciones colectivas demuestre que hay alguna dificultad en el acceso a la justicia. Por ejemplo, por algo que ya había mencionado, es lo difícil que sería, lo costoso que sería para cada uno litigar un tema que le represente un beneficio individualmente considerado menor en relación a ese esfuerzo, pero que es beneficioso para un conjunto de sujetos. Si respetamos estas dos situaciones, podemos canalizar estos nuevos protagonistas del proceso contencioso que van a poder convivir con las reglas básicas del proceso contencioso de un juez que interviene en casos o causas y que, como está en juicio con el Estado, tiene que preocuparse por respetar la división de poderes. En la práctica, entonces, cambia el paradigma del custodio individual de derechos individuales por custodios alternativos. ¿Cuándo? Cuando tenga derechos indivisibles o individuales homogéneos con las características que acabo de explicar. Veamos en tres casos prácticos para ir redondeando cómo funcionan y cómo estas legitimaciones expandidas no pueden servir para cualquier cosa. Y, como dijo Eduardo, voy a aprovechar de una de sus frases, que le estaba a su vez tomando supuestamente de plagios anteriores, la verdad es la realidad. Y cuando uno quiere decir que litiga un derecho de incidencia colectiva y es mentira, tarde o temprano se nota. ¿Sí? Y probablemente la víctima va a ser el actor que creyó que tenía un gran juicio para resolver el problema de todos y eso es irreal. También lo va a tener el juez, que si se dejó llevar por ese debate que supuestamente era colectivo y no lo era, va a tener una sentencia probablemente que no resiste categorías de cosa juzgada y que es muy difícil de ser ejecutada. ¿Sí? Entonces, la realidad se va a imponer, a veces lleva tiempo, lo lamentable es que a veces lleva varias instancias y mucha confusión. Voy a tres casos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
En el expediente Tudanca, unos vecinos invocaron la legitimación expandida, esta de cualquier ciudadano, la más amplia, para que se protegiera una cuadra de la ciudad que tiene una fisonomía muy particular. Casas, ¿sí? Entre dos avenidas. Y dijeron que querían que se ordenara al gobierno de la ciudad cumplir con la pauta constitucional que obliga a que la ciudad sancione un plan urbano ambiental, que es el que va a decidir el diseño urbanístico de la ciudad, y que el resto de la normativa, el Código de Planeamiento Urbano y el resto de la normativa que regula los permisos de construcción, se tiene que adaptar al diseño del plan urbano, porque el plan urbano es la ley marco. Estos actores denunciaban la ciudad no tiene sancionado su plan urbano, sin embargo, esta cuadra que tenía esta fisonomía particular queda sujeta a la regulación de normas anteriores que no han podido adecuarse a un plan urbano que todavía no se ha dictado, y pedían protección para esa zona particular de la ciudad. No me va a dar el tiempo para contarles cómo tramitaron en primera instancia, pero lo cierto es que el amparo llega rechazado del Tribunal Superior. Y en el Tribunal Superior, por mayoría, se reconoce legitimación a los actores porque el patrimonio urbanístico está consagrado como derecho de incidencia colectiva en la Constitución de la ciudad. Se considera que hay caso, y acá recuerdo lo que dice García Puget, lo que nos dijo al inicio, cómo cambió la fisonomía o el concepto de caso. ¿Por qué había caso? En realidad en el expediente se discutió mucho si había permisos en trámite, si ya estaban en el expediente, si se habían incorporado de manera oportuna o no. Y lo cierto es que el tribunal dijo, no importa si hay permisos o no. Lo que los actores están diciendo es que hay una garantía constitucional que protege todo lo que está en la ciudad hasta que un plan urbano ambiental diseñe la ciudad, diga cómo quiere organizarse la ciudad. Eso ya hacía para el Tribunal Superior que existiera un caso concreto y una justificación para que los jueces se expidieran. La existencia de casos para que los jueces no hablen porque sí y con aquello que digan puedan interferir en el ejercicio de las potestades privativas de otros poderes. Entonces, en este expediente el tribunal dijo hay casos suficientemente concretos y a su vez pudo dictar una sentencia que resista todas las categorías propias del sistema judicial que ya mencioné, que ordenó que no se podían otorgar permisos para esa cuadra hasta que estuviera sancionado el plan urbano ambiental. Es una sentencia que probablemente a la administración le incomoda, le genera un perjuicio, pero no invade sus facultades, el Poder Judicial la puede ejecutar y la administración, desde el Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, o el propio legislador, tenía las herramientas suficientes para sancionar el plan urbano y destrabar la situación que le generara problemas de eficiencia o desarrollo en las tareas propias de la administración. ¿Qué tentación no ocurrió? Ordenar dictar la ley. Esa es una sentencia que para el Poder Judicial le trae muchos más dolores de cabeza que soluciones y no se puede ejecutar. Entonces ahí tenemos un ejemplo práctico, legitimaciones expandidas, incluidas en proceso contencioso, que resisten nuestro sistema constitucional. En cambio, otra sentencia del Tribunal Superior, un amparo iniciado por un legislador porteño, que invocaba el medio ambiente y la necesidad de proteger la zona ribereña frente a un permiso de uso para, imagínense el nombre que quieran, de todos los establecimientos, Costa Salguero y demás, todos los que están en la zona ribereña. El Tribunal Superior nuevamente revoca sentencias de primera instancia y voy a lo central porque ya tengo 5 minutos, dice, no alcanza con invocar legitimación ambiental o no alcanza con decir que tengo una pretensión ambiental y que me quiero beneficiar de la legitimación expandida, si después el juicio, si después los argumentos que involucran esa pretensión tienen que ver con el control del acto administrativo. En realidad acá lo que se quería postular en la demanda sobre el tribunal era nulidad de acto administrativo porque vicios en elementos esenciales del acto. Bueno, para ese terreno el tribunal consideró acá no hay nada ambiental, no se pone en juego una pretensión ambiental, no está en juego legislación ambiental, no se pide una solución ambiental. Aquí lo que se pide es el control estándar del acto administrativo. En esas condiciones no funciona la legitimación expandida, ¿sí? Contracara de cómo dentro del proceso judicial a veces hay espacio para legitimaciones expandidas y a veces ese espacio no existe. Último supuesto, porque mencioné un par de veces cómo la Constitución
constitución de la ciudad es ambiciosa e incorpora como sujeto del proceso contencioso a cualquier habitante cuando quiere litigar en relación a derechos de incidencia colectiva incorporados al artículo 14 de la Constitución de la ciudad o a las leyes que eventualmente lo reglamenten. Es el presidente Varila. Allí, Varila, un ciudadano, pide a través de un amparo que se ordena a la administración cumplir con el cupo de personas discapacitadas dentro de la planta de la administración. Para hacerlo muy cortito, lo que resuelve el Tribunal Superior, esta vez confirmando sentencias de mérito, es que efectivamente estaba legitimado porque el 14 prevé legitimación expandida cuando se intente litigar o buscar protección contra cualquier forma de discriminación. Así que la legitimación funciona. ¿Cómo dio por cumplida la existencia de caso? Porque francamente Varila no estaba pidiendo cubrir una vacante beneficiado por el cupo. El tribunal lo que analizó es que, según las constancias de la causa, la administración había creado un registro para que se anotaran aquellas personas con necesidades especiales que aspiraban a integrar la administración pública a través del cumplimiento del cupo. Y a su vez, dentro del expediente había informes de los sectores de recursos humanos que indicaban que había vacantes en la administración. Quiere decir que había una situación concreta en la que teníamos personas que aspiraban a integrar la administración y vacantes en la administración. Eso hacía que la sentencia que se dictara tuviera hipótesis de aplicación concretas. No era simplemente discurrir en relación a los beneficios que le podía traer a la sociedad que la administración cumpliera la pauta constitucional. Último punto, el tribunal se tuvo que ocupar de explicar las particularidades que tendría la etapa de ejecución de sentencia con un actor que no podía verse beneficiado por la sentencia. Simplemente se ocupó de destacar el punto y de anunciar que esa sentencia, en todo caso, podía ser aprovechada por quienes estuvieran en el registro para las vacantes que estaban disponibles para la administración. Este brevísimo repaso, ya sí cumplí creo que con los 5 minutos, nos lleva a pensar que es necesario ayornar nuestro proceso contencioso, que estas categorías, estas nuevas legitimaciones contribuyen a satisfacer necesidades de nuestra sociedad actual que no estaban presentes en el momento en que se piensa el sistema judicial que aún hoy aplicamos, y que esto es un complemento valioso, pero que tiene que ser aplicado en armonía con el resto de las exigencias constitucionales. Derecho de defensa y división de poderes, los fundamentales. Muchas gracias.